Bueno, hermanos, buenas tardes una vez más y también a los hermanos de Zoom. Buenas tardes, que el Señor los bendiga y vamos a comenzar la sesión de hoy, que es la número 3. Sí, ¿verdad? 3, la tercera. Pero vamos a también terminar la pasada porque nos quedamos todavía en los últimos puntos. Entonces vamos a aprovechar para poder terminar, ¿no? Vamos a orar primeramente, que el Señor nos guíe, como siempre, ¿verdad? Cada jueves Él es el que nos está ayudando, enseñando, así que vamos a pedirle de su bendición. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por una vez más estar aquí, Señor, una semana más, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a poder estudiar tu palabra, poder retener lo que estamos estudiando y también llevarlo a la práctica. Ayúdanos a ver cómo tú has obrado a través de tantos años, Señor, para que ahora podamos tener tu palabra y poder también aumentar nuestra fe y saber que tenemos tu palabra, Señor, verdadera. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno. Ok, hablábamos la semana pasada sobre algunas de las variaciones a la hora de la transmisión de la escritura. Y había muchas variaciones, pero luego vimos cuáles eran estas y luego concluíamos que no afectaban en el contenido de las escrituras. Y vimos también acerca de la crítica textual. Vimos la importancia de las palabras que tenemos en la palabra de Dios, las palabras correctas, y cómo funcionaba la crítica textual. Vamos a seguir hablando un poquito más de eso a través de todo este curso, ¿verdad? Y vamos a entrar hoy a la canonicidad de las escrituras, al canon. Estuvimos viendo acerca de si tenemos las palabras correctas, acerca de la transmisión. Ahora, hoy vamos a ver o vamos a responder cómo sabemos que tenemos los libros correctos, los libros inspirados correctos, cómo se llegó a ese canon, cómo llegaron a decir estos 66 libros son los libros inspirados, ¿no? Vamos a ver eso. Primero del Antiguo Testamento, hoy vamos a ver el Antiguo Testamento y la siguiente semana veremos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso vamos a terminar la sesión de la vez pasada. Y en el tercer punto nos quedamos y es acerca de la transmisión del Antiguo Testamento. Entonces, la transmisión del Antiguo Testamento, ¿cómo fue esto? Entonces, vamos a ver así brevemente. Creo que ya no está funcionando, pero... Ok. No quiere. Perdón. Bueno, ahorita mientras lo arregla el hermano, yo sé que nos quedamos en varias preguntas, ¿verdad? Sobre lo que vimos la semana pasada. Espero que en esta clase y la que sigue vamos a ir contestando todas esas preguntas, inquietudes que tenemos sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sé que quizá para algunos de ustedes es algo un tanto nuevo, ¿verdad? El escuchar cómo es que se copió la Biblia y todo esto de la crítica textual.
pero creo que es importante decirlo, ¿no? Y verlo porque está ahí. De hecho, en nuestras mismas Biblias viene, como ya lo veíamos la semana pasada, algunos pasajes, ¿no? Hay una Biblia, por ejemplo, que se llama la Net Bible. Esa Biblia Net Bible viene todavía mucho más explícito, solamente está en inglés esa Biblia, ¿verdad? Pero viene muy explícito sobre la crítica textual en varios pasajes y te dice incluso en cuáles manuscritos se ha encontrado este texto y en cuáles no. Y esa Biblia, si quieren saber más acerca de los pasajes que estuvimos viendo la semana pasada, esa Biblia, la Net Bible, te da mucho más información. Pero está en inglés nada más, pero sí. ¿No? O a lo mejor si le puedes cambiar tú, ¿no? ¿Se puede? Bueno. Oh, parece que ya quiso. O tú le cambiaste. Bueno, no sé. Dice, 2 factores primarios que otorgan valor a los manuscritos existentes. Primero, ¿cuán cercanas son nuestras copias al original? Y segundo, ¿cuántas copias tenemos? Esos son 2 factores muy importantes acerca del valor que tienen los manuscritos. Entonces vamos a ver acerca de los manuscritos del Antiguo Testamento. Dame un segundo, hermanos. Ok, entonces, ¿qué manuscritos del Antiguo Testamento tenemos? Aquí vienen algunos de los más importantes. Tenemos lo que se le llama la familia de Ben-Hazer del siglo XIX y X. Esta era una familia de escribas masoréticos. Y aquí tenemos el Códice Cairo, escrito después de Cristo, 950 años después de Cristo. Es uno de los manuscritos que tenemos, escrito 950 años después de Cristo. El otro es el Códice Leningradense. Este es del 916 después de Cristo. Y el otro es el manuscrito Alpo, escrito antes de 940. Entonces aquí tenemos esta gráfica. Se fijan, el manuscrito Códice Leningradense está en esta área del 900, ¿qué? 916 dijimos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el Códice Leningradense. Aquí está, cuando Cristo, el nacimiento del Señor Jesucristo, su encarnación. Y luego tenemos, por segundo, uno de los también más importantes es la Septuaginta. La copia del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. Esta es una traducción griega del Antiguo Testamento que se hizo antes de Cristo, en el 300 antes de Cristo se hizo esta copia del Antiguo Testamento y se hizo al griego, se pasó al griego. Y la copia más reciente que tenemos es del año 400 después de Cristo. O sea, tenemos una copia de la Septuaginta, pero la primera que se copió fue del año 300 antes de Cristo. Y la más nueva que tenemos, o la más antigua que tenemos, perdón, es 400 años después de Cristo. O sea, es la más antigua que tenemos. Entonces, está aquí, ¿sí? Entonces, primero, Código Leningradense y la Septuaginta. ¿Cuál es más antigua? La Septuaginta, ¿verdad? Y tenemos los targumes, que son paráfrasis arameas del Antiguo Testamento, que están del año 200 después de Cristo. ¿Qué son paráfrasis? Paráfrasis
es decir algo, sí, compararse con tus propias palabras, ¿no? Tú lees un texto y tú en lugar de transcribirlo así tal cual, tú lo explicas con tus propias palabras y escribes eso, ¿no? En tus propias palabras a como tú lo has entendido. Bueno, tenemos estas paráfrasis arameas del Antiguo Testamento que son fechadas en el 200 antes de Cristo. Entonces, obviamente los targumes son más antiguos, pero no son copias del Antiguo Testamento en sí, sino son paráfrasis del Antiguo Testamento, pero tienen valor, ¿sí? Tienen valor. Entonces, eso es de lo que tenemos. Y tenemos los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, que contienen copias o porciones de cada libro del Antiguo Testamento, excepto Esther. Y incluye una copia completa de Isaías, alrededor del 135-200. Aquí está, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es lo interesante con esto. Antes de este descubrimiento, en 1948, la copia más antigua del Antiguo Testamento, el manuscrito más antiguo que teníamos, era el de la Septuaginta, o digamos, porque estos son paráfrasis, ¿no? Pero la Septuaginta, pero todavía la leningradense, decíamos, esta es también una de las copias más antiguas, ¿sí? En el 916. Entonces, esto era lo más antiguo que teníamos. En el 900, o sea, ¿cuántos años desde que se escribió el Antiguo Testamento habían pasado? Muchísimos años, ¿no? El año 400 años antes de Cristo estuvo el silencio, ¿no? Ese silencio que no hubo profeta, ¿no? Entonces, cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto en 1948, que por cierto también, como decíamos, fue uno de esos milagros, ¿no? De que un niño estaba lanzando piedras a las cuevas en este lugar cerca del Mar Muerto, y en una de esas piedras que lanza se escucha como que algo se quiebra y resulta que eran jarrones que contenían rollos de papiro, ¿no? Y estos rollos que eran, bueno, eran copias del Antiguo Testamento y de muchos otros libros, ¿no? Y de esa manera se encontraron. Se me pasó traerles la copia de la foto que tomé. Tuvimos la oportunidad de ir a este lugar el año antepasado. El año pasado, ¿verdad? El año pasado, sí. Y pudimos ver estas cuevas ahí. Y pues son cuevitas que están así en las paredes, ¿verdad? De una montaña. En fin, ahí es donde se encuentran estos rollos, y ahorita pues está ese lugar, puedes ir a verlo, incluso te dan un tour. Nosotros no agarramos el tour, pero te van explicando todo eso, ¿no? Entonces, ese descubrimiento fue de los más grandes que ha habido por siglos en cuestiones bíblicas. Porque lo que antes de ese año, 1948, lo que se tenía era esto. Era lo más antiguo que teníamos del manuscrito del Antiguo Testamento. Sin embargo, se descubren estos rollos y datan del año 135-200 antes de Cristo. Entonces ahora, en 1948, inmediatamente ya teníamos una copia del Antiguo Testamento, un manuscrito 1000 años más antiguo que el que teníamos antes de que fuera descubierto los rollos del Mar Muerto. Entonces fue un descubrimiento muy grande, ¿no? Y por eso, de hecho, una de las cosas que estábamos viendo la semana pasada acerca de la crítica textual
era que algunas de las versiones que tenemos de la Biblia, como la Reina Valera, King James, no están basadas en la crítica textual, y creo que las nuevas versiones ya están basadas. Creo que la 1995 ya está basada en la crítica textual, si más no recuerdo. Pero, ¿por qué? Porque todavía no se tenían en sí, o no estaba tomándose en cuenta estos manuscritos más antiguos que se habían ya descubierto. En fin. Otra vez tenemos entonces que ahora una copia del Antiguo Testamento mucho más antigua. Y solo hablando del rollo de Isaías, fueron más de 1000 años de diferencia, ¿no? Se encuentra este rollo, más de 1000 años de diferencia. Eso es lo que ahora tenemos. De hecho, este rollo, del por qué yo quería ir al Museo de Israel, era ver este rollo que habían encontrado en las cuevas de Qumran, y lo tienen así en un edificio muy bonito, ¿no? Y está así todo el rollo así, ¿cómo se dice? Desdoblado, ¿no? Así en un círculo. Y yo quería ver eso, era como que lo máximo para mí. Y bueno, cuando fuimos, pues me di cuenta de que era una copia, no era el original. Pero no lo tienen ahí, lo tienen acá bien guardadito. Sí lo tienen en el edificio, pero bien guardado, no lo puedes ver. Pero yo pensé que sí era el original. Pero sí lo tienen, no es que no hay en exhibición. En fin, pero ahí está. O sea, lo están estudiando, ¿no? Lo tienen ahí bien guardado porque pues obviamente está muy antiguo y se puede dañar. Entonces, aquí lo más interesante es que esta copia de 916, cuando la compararon con esta otra copia que era 1000 años más antigua, o más de 1000 años más antigua, eran prácticamente idénticas. Entonces eso era lo más impresionante. Prácticamente eran idénticas. ¿Qué nos dice eso? Que la transmisión de la escritura, Dios preservó esta transmisión, esta copia, estar copiando la escritura de una manera increíblemente casi perfecta, ¿no? Y eso nos da, o sabemos el cuidado que Dios ha tenido por su palabra, ¿no? Entonces, de hecho, este códice creo que tú lo puedes comprar. O sea, uno lo puede comprar, me parece, hay copias obviamente. Y pues sigue vigente porque cuando lo compararon con esta copia más antigua, pues dijo, eso es lo mismo. Prácticamente es la misma copia. Entonces, no se cambió, no se dijo, no, mira, está muy diferente a la que encontramos antes. No. O sea, la transmisión ha sido muy buena de la escritura, ¿no? Voy a brincar esto. Bueno, vamos a hablar de los masoretas. Los masoretas eran estos escribas que se dedicaron al proceso de transmitir la escritura, el Antiguo Testamento. Y esto fue que lo hicieron desde el año 500 hasta el 1100 después de Cristo. Y estas eran de las reglas que ellos tenían cuando copiaban la Biblia. Primero, solo podían usarse pergaminos de animales ceremonialmente limpios. O sea, hasta el papel que usaban tenía que ser sagrado, o sea, porque iban a poner ahí la palabra de Dios. Lo otro, cada columna del rollo debía tener no menos de 48 y no más de 60 líneas compuestas de 30 letras. O sea, medían exactamente cuántas letras iban a poner. La tinta debía ser negra, preparada de acuerdo con una receta específica. O sea, la tinta. Fíjense todo el cuidado que ellos tenían, estos escribas que se dedicaron a copiar la Biblia en estos años. Ninguna palabra o letra debía ser escrita de memoria. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos copiado cosas, ¿no? Y leemos y luego la copias, porque estás copiándola de memoria, aunque sea una frase.
Ellos no podían hacer eso, era una de las reglas que tenían. Tenían que ver exactamente, no memoria, sino estar viendo lo que están copiando. Debía existir un espacio de un cabello entre cada consonante y el espacio de una consonante entre cada palabra. O sea, los espacios, hasta los espacios ellos medían. El escriba debía lavar todo su cuerpo y portar una vestimenta judía completa antes de comenzar a copiar el rollo. O sea, debía copiar la palabra de Dios. Ellos tenían una reverencia tremenda para hacer eso, porque era la palabra, es la palabra de Dios. No debían escribir el nombre Yahweh con un pincel recién remojado en tinta. No debía hacer caso de nadie, ni siquiera un rey, mientras escribía el nombre sagrado. Esos eran los masoretas, eran escribas que se dedicaron al proceso de la transmisión de la escritura del Nuevo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento. Sí. Del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta, hermanos, ahí? Bueno, eso es brevemente la transmisión del Antiguo Testamento. Son los manuscritos, algunos de los manuscritos más antiguos que tenemos. El más antiguo que tenemos ahora es el los rollos del Mar Muerto, datados de 150 años antes de Cristo. O sea, realmente es muy antiguo, es muy buen manuscrito, muy buenos manuscritos los que se encontraron. Ok, la transmisión del Nuevo Testamento, perdón. 3 tipos de evidencias. Manuscritos en el original griego. Estos son, así se llama el papiro de John Ryland, Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Estos son los 3 tipos de evidencia que tenemos de la transmisión del Nuevo Testamento. Estos datan del año 125 después de Cristo, el 350 y 350. La segunda es los padres apostólicos. Estos son comentarios diarios, libros y cartas. Por ejemplo, Policarpo, Clemente, Justino, Mártir, Ignacio, Ireneo, Tertuliano. Todos estos son padres de la iglesia en los primeros siglos. Bueno, hay diferentes, ¿no? Básicamente lo que es esto es que los padres apostólicos, es decir, los primeros pastores, obispos de los primeros siglos de la iglesia, escribieron muchos comentarios bíblicos. Y dentro de los comentarios bíblicos, como nosotros cuando preparamos un estudio, ¿no es cierto? Tú preparas un estudio, ¿qué haces? Escribes un versículo en tus apuntes. Sí, yo tengo apuntes y en mis apuntes tengo un montón de versículos que yo escribí. Bueno, ellos también obviamente hacían eso. Y tienen muchos versículos que escribieron del Nuevo Testamento. Entonces se dice que esta es una de las evidencias de que incluso si no tuviéramos el Nuevo Testamento, se podría reconstruir casi por completo todo el Nuevo Testamento simplemente de los comentarios de los padres apostólicos. ¿Sí? Porque ellos escribieron muchos comentarios acerca del Nuevo Testamento y en ellos ponían la Biblia. Y estamos hablando de escritos del año 300, 200 y tantos. Estamos hablando de escritos muy antiguos, ¿no? 86,000 citas realizadas antes del 325. 86,000 citas, o sea, versículos del Nuevo Testamento. Tercero, las traducciones. 15,000 copias tenemos, 15,000 copias del Nuevo Testamento. En versiones de siríaco, latín antiguo, moderno, todos estos son diferentes idiomas. O sea, tenemos copias en diferentes idiomas, muchísimas, 15,000 del Nuevo Testamento. Entonces tenemos, ¿cuántos? 25,000 copias a mano del Nuevo Testamento. O sea, copias a mano, o sea, antes de que llegara la imprenta. O sea, son copias muy antiguas. 25,000 copias del Nuevo Testamento tenemos. 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento.
O sea, 110% del original. Tenemos muchísimas copias para poder construir, reconstruir el original a través de la crítica textual, ¿verdad? Entonces, algunos de los papiros más importantes del Nuevo Testamento, aquí están, ustedes los tienen, ¿verdad? Ahí en sus apuntes. Ustedes si quieren leerlos después. Pero el más importante que tenemos es el P52, así le llaman, P52 o papiro John Ryland. Me parece que está en una de las bibliotecas en Manchester, Inglaterra. Data del año 110 al 125. Ahora, es solamente un fragmento del Evangelio de Juan. No es todo el Nuevo Testamento, es un fragmento nada más. Pero tiene mucho valor. ¿Por qué? Por la antigüedad que tiene. O sea, estamos hablando de que es del 110, 125. Después de Cristo. O sea, sí, porque es el Nuevo Testamento. Y Juan, se dice que Juan pues vivió hasta el año, no sé, 90 y tantos, ¿verdad? O sea, prácticamente Juan pues había muerto quizá apenas, había partido con el Señor quizá apenas de que se había copiado, ¿no? O sea, tenemos una prueba muy cercana al original, al Evangelio de Juan, el original, el que escribió Juan con su puño y letra, inspirado por Dios. Yo lo quería ver, yo pensé que estaba en Inglaterra, en una de las librerías de ahí, de Britania, y no, eran otros. Había otro de 300, de año 300. También está, no le tomé fotos porque no te dejaban, ¿verdad? Aunque muchos estaban tomándoles como quiera. Pero yo no le tomé. Pero bueno, pero no lo pude ver porque estaba en Manchester y no, ahí no fui. Y bueno, hay otros más, el Códice Sinaítico Alejandrino y Vaticano. Estos son de los más importantes porque son todo, dice todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento, excepto Hebreos y así, ¿no? Y estos son del año 350. Entonces son muy, muy importantes porque contienen casi todo el Nuevo Testamento, estos códices. Entonces, por último, una comparación entre la Biblia y otros manuscritos antiguos confiables. Fíjense, no lo vamos a ver todos, pero esta es una comparación, si ustedes quieren checarlos más en sus casas. Pero comparemos la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento en manuscritos contra otros libros antiguos. Por ejemplo, los de Platón. Tenemos escritos de Platón que fue escrito en el año 400 antes de Cristo, y la copia más antigua es de 900 años antes de Cristo. O sea, 1300 años de espacio de tiempo entre el original y la copia más antigua que se tiene de este escrito de Platón. ¿Y cuántas copias se tienen? 7. Digo, menos son 7, pero no son muchas. Lo mismo, ¿verdad? Aristóteles, Herodoto, 1300 años de espacio igual. ¿Cuántas copias se tiene? 8. Y así podemos compararlo. Ahora, todos estos escritos antiguos que son filósofos griegos, que para el mundo son muy importantes, para el mundo son de los más grandes mentes que han existido. Y ahí están esos libros, hay copias de esos libros, y todo el mundo que los compra y los lee dice, eso lo escribió Platón, eso lo escribió Aristóteles. Y tú puedes comprar, mira cómo pensaba Aristóteles, cómo pensaba Platón. Nadie está discutiendo si era o no era escritos de Aristóteles, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuántas personas dudan y dicen, no, eso lo escribieron hombres, eso no es la palabra de Dios, eso no es, ¿tampoco crees que es lo mismo que escribieron? No, eso ya es copia de la copia, y eso ya no es igual. ¿Cuánta gente no dice eso, no? Pero dicen de esto, pues no, ¿verdad?
Pero fíjense la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue escrito? Desde el año 50 al 90 después de Cristo. La copia más antigua que tenemos es del año 125. O sea, muchísimo más cercana comparados con todos estos. Miren, o sea, no se compara. 1100 años, 400, 900, 900. O sea, 25 años de espacio de tiempo entre el original y la copia más reciente que tenemos. Y acá estamos hablando de 1000 años, de 1500 años. ¿Y cuántas copias se tiene del Nuevo Testamento? 25,000 copias. Comparadas a 8, 7, 20. 25,000 copias tenemos. O sea, manuscritos antiguos. O sea, la evidencia de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, es abrumadora, es muy grande. Y las personas que quieren desacreditar la Biblia o que quieren atacar el cristianismo, que dicen, no, ¿a poco tú crees que es lo mismo? Son personas que no saben lo que están diciendo. Porque los que saben no van a atacar la Biblia de esa manera. Ya lo había comentado, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Vamos ahora, no sé si hay preguntas sobre eso. ¿Todo bien? Los hermanos de Zoom. Bueno, hermanos, vamos a entrar ya en la sesión de hoy. Creo que es más corta, pero voy a tratar de terminarla hoy, ¿verdad? Vamos a entrar ahora en la canonización. Primeramente del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿tenemos los libros correctos? Ya vimos si tenemos las palabras correctas. Y yo creo que la evidencia es abrumadora. O sea, no tenemos por qué dudar que lo que escribieron el apóstol Pablo, Isaías, los profetas, los apóstoles, todo lo que tenemos nosotros hoy en nuestras Biblias, no tenemos por qué dudar que no sean los mismos escritos que se escribieron en el principio. Tenemos la Biblia 100% como se escribió. La evidencia es muy grande, muy grande. No tenemos por qué dudar. O sea, obviamente creemos por fe y como decíamos, tú lo crees antes de ver todo esto, ¿no? Porque es la fe que el Señor nos da. Pero hay evidencias también que el Señor nos quiere dar. Que nos quiere decir, no es una fe ciega. O sea, yo te he dado la fe para creer en mi palabra, pero yo la he preservado también. Y entonces saber todas estas cosas es bueno porque podemos glorificar a Dios, decir, Señor, tú has preservado tu palabra. Tenemos tu palabra realmente. Ahora, acerca de los libros. ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? Básicamente esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos son los correctos? Porque la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces, ¿cómo sabemos que esos 66 son los que deberían de estar ahí? ¿Sí? ¿Quién decidió eso? Eso es lo que queremos ver hoy. ¿Quién posee la autoridad para determinar qué libros pueden ser llamados escrituras? ¿Qué libros pueden ser llamados inspirados por Dios, que tienen que estar en el canon? ¿Sí? ¿Quién posee esa autoridad? ¿La iglesia? Vamos a ver. ¿Qué es canon? Para empezar. Canon se refería en la antigüedad a una regla de medir. Es como esa regla que nosotros, por ejemplo, usamos la regla de medir. Y en base a esa medida, aquí por ejemplo es el pie,
en otro lugar es el metro, en México es el metro. Entonces se tiene esa medida del metro, que es una regla definida para todo el mundo. Y se sabe que un pie es un pie aquí y es un pie en China y en México y va a ser lo mismo. Es una regla, es un canon, eso es lo que es la vara de medir, el canon, ¿verdad? Se refiere en este caso para los libros reconocidos y aceptados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Un canon, es la regla, es lo que tenemos, es el canon de las Escrituras. Por eso se le denomina canon. Algunas fábulas relacionadas al canon. Vamos a ver cuáles son la ficción y realidad en relación al canon. Número 1, que la edad determina la canonicidad. Esa es una fábula. No porque un libro sea antiguo quiere decir que ya vamos a ponerlo en el canon, ¿no es cierto? O sea, hay muchos libros antiguos, pero no por eso lo pones inspirado por Dios. Otra, el lenguaje determina la canonicidad. O sea, si está escrito en hebreo y en griego, entonces y es antiguo, entonces lo ponemos en el canon. Tampoco, no es así. Ahora, sí, es necesario que sea antiguo, obviamente. Es necesario que sea antiguo el libro, sí. Es necesario que esté escrito en el lenguaje de los profetas y de los apóstoles, sí, pero no es suficiente. La concordancia con otras escrituras determina la canonicidad. O sea, si un libro es antiguo, si está escrito en griego, está escrito en hebreo y aparte no contradice la misma escritura, ¿quiere decir que ya lo vamos a poner en el canon? No necesariamente. Obviamente tiene que estar de acuerdo, ¿no? Un libro que está en contra de otro libro y queremos ponerlos en la escritura, pues no se puede, ¿verdad? Se están contradiciendo. El valor religioso determina la canonicidad. O sea, simplemente porque un libro sea religioso, por ejemplo, tenemos los escritos del Corán. Es un libro antiguo, es un libro, no está escrito en hebreo, pero es religioso. Pero no por eso se va a poner en el canon. Si lo escribió un apóstol o un profeta, entonces es canónico. ¿Qué ustedes creen de eso? Si lo escribió un apóstol y un profeta, definitivamente se pone en el canon. Ahora, ¿es necesario? Sí. Tiene que ser una persona con una autoridad divina, como un profeta, un apóstol. Pero no es suficiente. No necesariamente porque lo escribió un apóstol o un profeta es canónico. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Si se menciona en la escritura es canónico. Judas 9, la ascensión de Moisés, el libro de Enoc, Hechos, Aratos. O sea, todos estos se mencionan en la escritura, pero no necesariamente por eso van a ser canónicos. O sea, la misma Biblia habla de un pasaje del libro de Enoc en Hechos. Perdón, aquí en Moisés. Perdón, ¿no está? Sí, en esto de aquí. Y Hechos de Aratos. Pero no porque lo menciona la Biblia, esos libros quiere decir que ya van a estar en el canon. La inspiración determina la canonicidad. Si es inspirado, pertenece al canon. Eso también es. No necesariamente. ¿Sí? O sea, si el libro es inspirado por Dios, ¿quiere decir que automáticamente ya lo vamos a poner en el canon? No necesariamente. O sea, sí es necesario que sea inspirado, claro que sí. Tiene que ser inspirado por Dios, pero no es suficiente. Ahorita lo vamos a ver más. Estoy tratando de que empiecen como que, ok, vamos, ¿por qué? Entonces vamos a seguir, ¿ok? Entonces todas son fábulas, es decir, son necesarias. Todas estas cosas son necesarias, pero no son suficientes para que estén en el canon.
hechos concernientes al canon. La naturaleza profética y la apostolicidad avalan la canonicidad. El cuerpo de Cristo reconoce el canon. Y 3, únicamente Dios determina la canonicidad. Primero, que sea profético, o sea, que venga un apóstol, que venga de un profeta. Eso va a avalar la canonicidad. Es bien importante que venga directa o indirectamente de un apóstol o de un profeta. Es escrito. Eso es muy importante. ¿Qué dice Deuteronomio 18? Que el Señor dice que si alguien viene y habla palabra que yo no le mandé, dice, ese está mintiendo, debe morir. O sea, yo no le dije nada. Entonces tiene que ser un profeta, tiene que ser alguien que viene hablando de Dios, de parte de Dios. Es importante. El cuerpo, la otra cosa, es que en el canon, el cuerpo de Cristo no determina, y esto es bien importante, estas palabras, si quieren subrayarlas, es avalan, reconoce, determina. El cuerpo de Cristo no determina, dice, reconoce el canon. Reconocer y determinar es muy distinto, ¿no? Yo puedo determinar y decir, sí, yo determino que este libro debe de estar en el canon. Porque yo así lo he dicho. Es muy diferente eso a yo decir, yo reconozco que ese libro tiene algo, o sea, es inspirado, está ajeno a mí. Reconozco que eso es palabra de Dios. Simplemente lo estoy reconociendo. Entonces, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, no determina los libros que deben de estar en el canon. Los reconoce. Muy diferente. ¿Y quién sí determina qué libros deben estar en el canon? Solamente Dios. Solamente Dios. Él ha determinado, estos son los que van a estar en el canon. Estos son los 66 libros. Esta es mi palabra. Dios. La iglesia solamente quiso reconocer que Dios los determinó. ¿Cómo pasó eso? Dice aquí un autor, una cosa debe mencionarse enfáticamente: los libros del Nuevo Testamento no se convirtieron en autoritativos para la iglesia debido a su inclusión formal en una lista canónica. Es decir, no es que los libros obtuvieron autoridad canónica, autoridad de Dios, porque alguien los puso en una lista. O sea, la iglesia, la autoridad eclesiástica puso esta lista y por eso ahora son valiosos. No fue de esa manera. Dice, por el contrario, la iglesia los incluyó, la iglesia puso esa lista en su canon debido a que los consideraba ya de antemano, esa es la palabra ahí importante, de antemano como divinamente inspirado, reconociendo su valor innato y su autoridad, generalmente apostólica directa o indirectamente. Los primeros concilios económicos en clasificar los libros canónicos fueron ambos realizados en el norte de África, en Hipona en el 393 y en Cartago en el 397. Pero lo que hicieron estos concilios no fue imponer algo nuevo sobre las comunidades cristianas, sino codificar aquello que era ya la práctica general de dichas comunidades. Es decir, esta lista de libros ya estaba en movimiento en la iglesia sin que hubiera una lista así formal, porque se reconocía a la iglesia que estos libros eran inspirados por Dios, que transformaban vidas, que eran algo especial, algo muy diferente. Entonces ellos lo reconocieron y no fue hasta el año 393-97 que entonces formalmente el concilio hizo la lista. Y dijo, estos son, pero no porque yo los determine, sino porque es lo que vemos en la iglesia, lo que vemos que esto está transformando las vidas. Estos libros son los que Dios ha determinado y entonces hicieron esa lista más formal. Entonces, la primera lista del canon del Nuevo Testamento se escribió hasta el año 367, pero ya esa lista, aunque no la había exactamente formal, ya estaba transformando vidas mucho antes de eso, ¿no? Ahora,
tenemos que decir que el canon está cerrado. El canon está cerrado, el canon no está abierto. Está cerrado. Son 66 libros. Y ese es uno de los grandes problemas de decir que el canon está abierto. Es como muchas de las sectas han entrado, se han formado. Tenemos, por ejemplo, la secta de los mormones, ¿no? Cuando viene este hombre, Joseph Smith, ¿qué fue lo que hizo? O sea, tenía la escritura, decía, ahí está, esa es la escritura, inspirada por Dios, 76 libros, pero Dios se me ha revelado, el ángel Gabriel se me reveló, y ahora, como el canon sigue abierto, él pensaba, pues todavía Dios tiene mucho que decir y hay que ponerlo como parte del canon, ¿no? Así que, ¿qué sucedió? Obviamente no tenía nada que ver con la Biblia y surgió una secta. Y así es como se han hecho los testigos de Jehová también. Bueno. Ok, el canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue su canonización? Como dije, la iglesia solamente determinó, perdón, ¿qué? Reconoció, no determinó, reconoció. Ya hablamos de la Septuaginta, ¿verdad? Aquí en este año es que se hace la copia de la Septuaginta. Esta es la copia del Antiguo Testamento en pasado al griego. Tenemos la composición del Antiguo Testamento todo este tiempo hasta aquí, más o menos. Y aquí tenemos la canonización del Antiguo Testamento, ¿no? Donde se empiezan a compilar estos libros o a reconocer más bien que eran palabra de Dios. Y estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, ¿no? Después vamos a hablar del Nuevo Testamento. Entonces vamos empezando con el Antiguo Testamento. Entonces ya se contenían en esta copia de la Septuaginta, ya estaban los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, que son parte del canon. Ya se contenían en la Septuaginta. Ahora la Septuaginta también tenía otros libros agregados, ¿sí? Al menos los que tenemos de las copias, ¿no? Algunas tienen libros extras, aparte de los 39, pero los 39 ahí están. Para este entonces, aquí empieza la composición del Nuevo Testamento. Para este entonces no había duda de que los 39 libros eran del canon, o sea, del Antiguo Testamento, solamente eran 39. No había duda para este entonces en el pueblo judío de que eran esos libros solamente, 39, porque se habían estado reconociendo a través del tiempo, ¿no? Y aquí ya era como decir, estos son, y no más, no menos ni más, 39 libros. Se confirma el canon hebreo, ya no había dudas. El canon se cierra aquí para el Antiguo Testamento en este tiempo, ya no había dudas de eso. Está cerrado, no pueden incluir más libros. Y luego comienza aquí la canonización del Nuevo Testamento. ¿Qué es esto? Reconocimiento, no determinación, reconocimiento conforme se iban haciendo copias del Nuevo Testamento cuando ya estaba completado ya para este año. Entonces empezaban a hacer copias y copias y ya cada vez más iglesias, más creyentes tenían la copia del Nuevo Testamento que podían entonces ver, reconocer que esos eran palabras de Dios. Esos eran los libros que Dios había determinado. Y para entonces se va canonizando estos libros del Nuevo Testamento. Ahora no estamos hablando del Nuevo Testamento, pero es nada más viendo la historia de cómo más o menos en qué años fue pasando esto, ¿no?
la canonización, hermanos, no fue simplemente de un día para otro. Aquí lo importante de esta gráfica es que nos demos cuenta que el reconocimiento de los libros fue a través de los tiempos, a través de que la palabra fue leyéndose, de que la palabra se fue estudiando, predicando. Y entonces la iglesia reconociendo la voz de Dios. Porque como dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y entonces los creyentes escuchaban la voz de Dios, entonces reconocían la voz de su maestro y decían, esta es la voz de mi Dios. Y podían reconocer estos libros a través del tiempo. O sea, tomó tiempo para poder determinar o decir, esto es lo que Dios ha determinado, reconocer que esos eran los libros, los 66 libros. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, de esto. O sea, había igual falsos profetas en aquel tiempo, falsos maestros. Entonces yo creo que es una lucha constante para el creyente, tanto allá en aquella época como hoy, de escudriñar, ¿verdad? De conocer, de meditar y conocer la escritura de tal manera que Dios, estás hablando de la secta de los mormones, ya en este tiempo, o sea, no hace mucho tiempo, ¿verdad? No tiene miles y miles de años, sí. Pero como tristemente, aún cuando ya estaba el Nuevo Testamento, el Antiguo y Nuevo Testamento, la Escritura, la gente fue engañada, ¿verdad? Y como lo está haciendo hoy. O sea, tristemente, aún en aquel tiempo, era necesario que los apóstoles hicieron el fundamento de la iglesia, exhortar todo el tiempo a la iglesia, ¿verdad? Tengan cuidado, porque así como hubo, decía Pedro, va a haber también aquí, van a introducirse, o sea, sí. Es una vigilancia constante. Yo creo que eso es lo que hace falta en la iglesia de hoy, igual que el tiempo pasado, de no hacer un lado las escrituras y solamente recibir lo que escuchamos y diciendo esa es palabra de Dios. Pero muchas veces podemos confundirnos, ¿verdad? Porque escuchamos una predicación y por no ir a leer la Biblia, por no ir a escudriñar, somos seducidos, ¿verdad? Y podemos irnos desviando. Entonces yo creo que es de suma importancia, ¿verdad? Todo lo que estamos escuchando, pero a la misma vez meditar, ¿verdad? Meditar en las escrituras y discernir, ¿verdad? Si es palabra de Dios. O sea, no queda de decir, oye, ya lo oí, ya es todo. No, es escudriñar, es seguir. Dios, ¿verdad? Le decía a su pueblo que había perecido por falta de conocimiento, no por falta de palabra, ¿verdad? Sino por entendimiento de ella, por meditar en ella, ¿verdad? Así como Dios exhortaba a Josué, medítala día y noche, ¿verdad? Y hazla, ¿verdad? De tal manera para que seas tú. Sí. Entonces yo creo que el tiempo de hoy amerita mucho, sigue meditando mucho. Sí, definitivamente es donde encontramos en Cristo, en su palabra, nuestra identidad como creyentes. Y eso es una de las cosas, decía el pastor Paul Tripp, que uno de los problemas más grandes hoy dentro de la iglesia es la falta de identidad. Entonces, hay tantas cosas que nos están robando nuestra identidad o que dejamos que nos roben nuestra identidad, que ya incluso como creyentes no sabemos quiénes somos en Cristo. Y es por falta también de ir a la Escritura y el recordar una y otra vez lo que el Señor nos ha enseñado. Y entonces perdemos nuestra identidad. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, todo el mundo no sabe ni quién es. Están buscando identidad en mil cosas. Y nosotros tenemos una identidad en Cristo y es realmente el propósito final o último de nuestra vida, ¿no? Estar en Cristo.
y lo que somos en Él. Esa es nuestra identidad. Y a veces, por no estar en la palabra, no sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces vienen temores, vienen tantas cosas, angustias y queremos tratar de obtener otras identidades. Y ese es uno de los problemas, decía este hermano, que nos estamos enfrentando en nuestros días. Creo que antes era más, no era tanto un problema. Creo que yo lo recuerdo, o sea, nos identificábamos como cristianos y había cierto celo y no sé, o sea, no había esa falta de identidad, al menos no se veía tanto como ahora, de ser hermanos, que estar en Cristo, de eso tenerlo bien en mente, de cuando estás en un lugar, entonces yo soy cristiano, o sea, y si estás en un lugar, estás solo, yo voy a orar, aunque la gente, porque esta es mi identidad, y si yo voy a un trabajo y nadie es cristiano, yo voy a decir, yo soy creyente, y voy a plantar mi bandera, y esta es mi identidad, y voy a compartirles a otro, ¿por qué? Porque es mi identidad, y yo tengo que hacerlo, porque es lo que soy, y entonces, como que se ha ido perdiendo eso. Entonces, ¿por qué no compartes de Cristo? ¿Por qué no le dices a nadie que eres cristiano? ¿Por qué no oras como deberías de orar? ¿Por qué no lees como deberías? Porque no sé quién soy. O sea, si no haces todas esas cosas es porque no sabes que eres. Tú haces lo que eres. Pero si no sabes quién eres, pues ¿qué vas a hacer? O sea, si no sabes que estás en Cristo, que eres todo eso, y lo vas a hacer no porque te digan, sino porque eso es lo que soy. Entonces ese es un problema de identidad, ¿no? Antes se conocía, o todavía se dice muy poco ya, pero antes se decía el católico de un cristiano muy firme en lo que creía, ¿verdad? Ese católico es de hueso colorado, decía. O sea, si la identidad se manifestaba lo que era. Sí, porque hablaba y hablaba de eso, y quizá a lo mejor dices, pues estaba mal, pero... Sabías que defendía su fe, fuera como fuera. Ajá. Y hoy en día yo creo que el cristiano tiene que defender su fe porque no tiene tanto conocimiento, porque no se ha afirmado más bien en lo que es y a través de la palabra, no decir, esto es lo que dice la palabra. Sí. Y eso es lo que nos falta ahora más en este tiempo. Sí, sí. Sí, todo tiene que ver con eso, o sea, con estar empapados de la palabra de Dios. Bueno, entonces, la división tripartita del Antiguo Testamento es algo importante de entender, porque así podemos entender cómo es que se va definiendo o se va reconociendo el canon. Esto es, por ejemplo, en Lucas 16, 17. En el Antiguo Testamento se sabía para los judíos que se reconocía como la ley a veces, o como la ley y los profetas, o a veces también la ley, los profetas y los salmos. Para ellos decir eso era todo el Antiguo Testamento. En Lucas 16, 17 dice, es más fácil que desaparezca en el cielo y la tierra y caiga una sola tilde de la ley. Cuando el Señor dijo esto, Él se refería a todos los 39 libros del Antiguo Testamento. La ley, después se refiere a ellos como la ley de los profetas. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. O sea, cuando Él dijo esto, no es que estaba descartando los salmos, los proverbios, los cantares, Eclesiastés, no. Se refería a todos los 39 libros de la Biblia. Lucas 24 dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Dice, en la ley de Moisés, en la ley de los profetas y en los salmos. Esta es la llamada división tripartita del Antiguo Testamento. Era la manera en cómo lo veían los judíos. Esos 39 libros, porque ellos no tenían los 39 libros como nosotros los tenemos. Ellos tenían rollos. Y generalmente era un rollo grande y otro más grande, donde estaba la ley, el Torá, y el otro estaban los profetas, los profetas mayores, profetas menores, y luego estaban los salmos. Pero todo realmente para ellos era la ley. ¿Por qué? Porque la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos como la ley, era la esencia del Antiguo Testamento. Y todo lo demás, si nosotros nos ponemos a pensar y a leer, y cuando leemos a pensar estas cosas, es que todo lo demás realmente es como si fuera un comentario de toda la ley. O sea, toda la ley es la esencia y lo demás
se ha definido por la ley, o sea, se va comentando la ley básicamente. O sea, obviamente son 39 libros, pero la esencia de todo es la ley. Por eso ellos se referían a veces a los 39 como la ley. ¿Sí? La ley de los profetas o ley, los profetas y los salmos. Para ellos se entendía, cualquier judío podía entender en aquellos tiempos que se estaban refiriendo a los 39 libros. 5 pruebas de canonicidad para el Antiguo Testamento. 5 pruebas. Primero, ¿reconoce su autoridad el Nuevo Testamento? ¿Reconoce su autoridad el Nuevo Testamento? O sea, en el Nuevo Testamento se cita ese libro. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, muchas veces vamos a encontrar citas de Pablo que citan el Antiguo Testamento, los Salmos, Isaías, y así, todo el Nuevo Testamento habla mucho del Antiguo. Si tienen una Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas, lo que hacen ellos es que ponen, cuando en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo, lo ponen en mayúsculas. Y ustedes van a encontrar, si ven una Biblia de estas, que muchos pasajes están en mayúsculas en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que habla mucho del Antiguo. Esa es una de las pruebas de canonicidad del Antiguo Testamento. Lo segundo, son reconocidos por escritores judíos extrabíblicos, es decir, escritores judíos de aquella antigüedad que no eran específicamente bíblicos, es decir, no es que era un padre apostólico, simplemente un historiador, ahorita vamos a ver. Tercero, ¿es el libro consistente con otra revelación? O sea, ¿no se contradice en sí ese libro? O sea, algunas de las pruebas para ver la canonicidad del Antiguo Testamento, aplicándolo a cada libro, ¿no? 4, ¿fue escrito por un profeta o alguien con autoridad divina? Eso también, ya dijimos, es muy importante. 5, y esto es todo. Realmente, si ustedes quieren recordar una de estas pruebas, recuerden esa. Sí, yo les digo, a lo mejor no van a recordar todas. Acuérdense de esta, porque esa es lo más grande. Una de las pruebas, la prueba máxima de que el libro es parte del canon, un libro del Antiguo Testamento, es que Cristo reconoció su autoridad. Porque si Cristo es Dios y Dios reconoce y dice, este es escritura divina, esto es parte del canon, ¿no? Básicamente, ¿qué más pruebas quieres? O sea, si Dios lo está diciendo, ¿qué más quieres, no? Entonces esa es la más importante. Entonces vamos a ver estas. ¿Reconoce su autoridad del Nuevo Testamento? Miren cómo dice Lucas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el Nuevo Testamento reconoce el Antiguo Testamento como escritura divina. Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas, otra vez. La ley y los profetas. Ya dijimos, ya hablamos de esto. ¿Qué era la ley de los profetas? Era todo el Antiguo Testamento. ¿Qué era la ley de Moisés, profetas y salmos? Era todo el Antiguo Testamento. Segundo, son reconocidos por escritores judíos extrabíblicos. Tenemos, por ejemplo, Josefo. Josefo fue un historiador en aquellos tiempos muy importante, y él habló de esto. Dice, con qué firmeza hemos dado crédito a estos libros de nuestra propia nación. Es evidente en lo que hacemos, ya que durante las muchas épocas que han pasado, nadie ha sido tan atrevido como para agregar nada a ellas. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Dice, quitar de ellas o hacer en ellas algún cambio, sino que ha sido natural a todos los judíos inmediatamente y desde su nacimiento el considerar a estos libros como contenedores de doctrinas divinas y a preservar
perseverar en ellos y de presentarse la ocasión a estar dispuestos a morir por ellos. ¿Por qué? Porque estos siempre han sido, desde que yo recuerdo, dice él, los libros inspirados por Dios, estos 39 libros, ¿no? Dice, porque no es cosa nueva para nuestros cautivos, muchos ellos en número y frecuentemente en el transcurso del tiempo, el soportar torturas y muertes de todas clases en los teatros, ya que no pueden ser obligados a decir una palabra en contra de nuestras leyes y de los registros que las contienen. O sea, está diciendo que él considera estos libros como contenedores de doctrinas divinas y que están dispuestos a morir. Aquí tenemos otro ejemplo. Después de los profetas posteriores, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se fue de Israel. Este es el Talmud babilónico. Estos son escritos judíos en el tiempo de la cautividad babilónica. Lo que están diciendo es que después de Malaquías, ¿qué están diciendo? ¿Qué quiere decir? Hasta ahí llegó el canon. Hasta ahí llegó. O sea, reconocían esto. Aquí hay otro, dice Concilio de Jamnia, en el 90 después de Cristo. Después de haber sido destruido el templo en el año 70, el Sanedrín recibió autorización de Roma para reconvenir por razones puramente espirituales. En este concilio los libros del actual Antiguo Testamento fueron reconfirmados oficialmente. O sea, para los judíos el templo es lo más importante. Y cuando fue destruido en el año 70, no tenía nada, prácticamente. Y todavía ellos están en la espera de la reconstrucción del templo, porque para ellos sin templo no hay nada. Sí, por eso es tan importante. Sí, ahí están ellos y día y noche tú puedes verlos ahí. Nos tocó entrar y entré con el muro, tienen el muro que se ve y luego hay una parte donde está escondido, pero todavía le sigue, pero ya está escondido y hay construcción y te puedes meter ahí. Y están ahí están los rabinos y tanta gente jóvenes, ¿verdad? Ortodoxos, judíos ortodoxos, y están ahí orando y leyendo y le hacen así, ¿verdad? Cuando están orando, y están ahí horas y horas. O sea, para ellos ese muro, ese simple muro es sagrado, es todo lo que tienen del templo, es lo que les quedó. Entonces ellos decían, pues no tenemos templo ya para el año 90, y le pidieron a Roma que los dejaran formar un concilio para que mínimo pudieran tener oficialmente esa lista de los libros que ya habían sido confirmados. Tercero, es el libro consistente con otra revelación. O sea, ya dijimos, ¿verdad? Fue escrito por un profeta o alguien de autoridad divina y reconoció Cristo su autoridad. Debido a que Jesús es el Mesías, ya dijimos, Dios encarnado, Él es la última palabra en todo asunto. Él tenía la autoridad divina para reconocer toda la Escritura o solo algunas partes. Él afirmó universalmente toda la Escritura como la divina palabra de Dios. ¿Sí? No sé si hasta ahí llega su estudio. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo lo resumí. Bien. Bueno, esas son las 5 pruebas, digamos, de la parte de la canonicidad. Pero lo más importante es, si hemos determinado que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y que ahí están las palabras del Señor Jesucristo, escritas en los Evangelios, y que Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es Dios mismo. Y luego leemos en la Escritura que Él mismo reconoció que la ley, los profetas y los salmos son escritos divinos.
que es la Escritura, es el Antiguo Testamento completo, los 39 libros que ya se saben, ya se tenían reconocidos desde antes, solo que les llamaban la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué más pruebas? Tenemos más pruebas, pero creo que eso es la más grande, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al canon, eso es en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Entonces, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Tenemos tiempo para preguntas. Creo que había algunas preguntas al principio. No sé si se aclararon con algunas cosas que vimos. ¿No? ¿Sí? Simplemente reconocer que Dios sigue siendo Dios. Como dice usted, encontramos estos nuevos escritos, son comparables de lo que tenemos ahora. O sea, podemos simplemente Dios. Sí, sí. Él ha preservado. Perdón. Él ha preservado su palabra, ¿no? A través de miles de años. Otra vez, bien importante. La iglesia no determinó los libros del Antiguo Testamento. Los reconoció. Los libros, el Señor inspiró a estos hombres, escribieron y fueron parte del canon de estos libros. Génesis, o sea, la ley, los profetas, los salmos, todos estos libros, 39. Y lo que hizo el pueblo de Dios, los judíos, porque todavía no estaba la iglesia, fue simplemente reconocer que estos libros eran los que Dios había querido que estuvieran en el canon. A través de los años fue como se fue reconociendo esto. Entonces llegó un momento en el que ya se hizo una lista. Y una de las listas oficiales, como ya vimos, fue a raíz de la destrucción del templo, porque todavía no se tenía exactamente así, o sea, sí se tenía, porque se tenía, por ejemplo, la Biblia que usaban los apóstoles en el tiempo del Señor Jesús, era la Septuaginta, es la que se usaba. Era una copia del Antiguo Testamento escrito en griego. Pero cuando ya se reconoce definitivamente y se hace oficial esta lista del Antiguo Testamento y por así decirlo se cierra el canon, como ya vimos, es en el concilio de Jasmian, en el año 90, ¿verdad? Y ahí es donde, a raíz de la destrucción del templo, tenemos ya esa lista de parte del pueblo judío. ¿Verdad? Jamnia, perdón. Jamnia, perdón. Jamnia. Eso está en hebreo. No. Entonces, había otra cosa que se me está pasando. Se me pasó. Sí. Sí, como que es una palabra muy católica. No, no la inventaron ellos. Sí, porque ellos es la que usan cuando canonizan a una persona, ¿no? Como santo. Pero no. No sé si lo vi aquí o lo vi allá. Uh-huh. Porque para muchos, ¿de dónde entonces salieron todos los libros que tienen los católicos? Sí, esa fue la parte que omití del estudio. Pero porque como lo podemos ver, pero no tenemos mucho tiempo. Pero en fin, antes de llegar ahí ya me acordé de lo que iba a decir. No quiero dejarlo. Una de las cosas que vimos que era necesario pero no suficiente, si se fijaron al principio, fue que fueran escritos inspirados. Pero decíamos, no necesariamente, o sea, no es suficiente. Entonces, ¿por qué dije esto?
muy fácil, miren. Y creo que ya lo habíamos visto, pero Pablo escribió ¿cuántas cartas? ¿Cuántas cartas tenemos de Pablo? Como 13 cartas, creo. ¿Ustedes creen que Pablo, durante toda su vida como cristiano, solamente escribió 13 cartas en su vida, en toda su vida? Y antes no había email, no había nada, o sea, por cartas escribían. No, ¿verdad? Lo más seguro es que escribió más. De hecho, sabemos que él escribió una carta a los Corintios antes de la carta de 1 Corintios que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lo dice ahí, en el capítulo 11, creo que está. Pero no la tenemos. Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si de repente alguien descubre la carta? Pues la escribió Pablo. ¿Por eso la vamos a meter en el canon? No necesariamente. El canon ya está cerrado. Ahora, algo más grande. El Señor Jesucristo, lo que Él decía, ¿era inspirado por Dios? ¿Verdad? O sea, era Dios. Ahora, ¿ustedes creen que lo que Él dijo, o todo lo que Él dijo, fue solamente lo que está en los evangelios? Seguramente dijo muchas cosas más, pero no las tenemos. Juan dice, de hecho, que él hizo muchísimas otras cosas que si se escribieran, no cabrían, pero no están escritas. Entonces, de ahí es donde viene eso que decíamos, que es porque sean inspirados, no necesariamente debe de estar en el canon. ¿Sí? Lo que tenemos en el canon, los 66 libros que tenemos, y que pudo haber existido más libros inspirados por Dios, es decir, o que el Señor dijo cosas, pero que a lo mejor se escribieron, pero no están, o sea, ya estoy pensando en más, pero porque Pablo sí escribió otras cosas, pero no están ahí. No están porque Dios quiso que tuviéramos solamente esos 66 libros. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos para que todo hombre y mujer estén enteramente preparados, perfectos para toda buena obra, para tener una relación con Dios, para la salvación. Por eso es que tenemos esos libros nada más. Es lo que Dios quiso que tuviéramos. Entonces, no necesariamente es lo que decía, que porque estén inspirados tienen que estar en el canon. El canon ya está cerrado. No sé si me expliqué ahí con esto. Por eso decíamos al principio que no es simplemente porque está inspirado ya tiene que estar ahí. Es bien importante que entendamos que solamente tenemos 66 libros y que está cerrado el canon. O sea, aunque venga un profeta, digamos, aunque venga Moisés, Elías, o sea, no porque ellos vengan, supongamos, y empiezan a escribir y mira, aquí va el 67, pónganlo ahí porque yo soy inspirado por Dios. No, está cerrado. Sobre los apócrifos, ya nos quedan 3 minutos nada más. Pero sí, la Iglesia Católica solamente en el Antiguo Testamento contiene más libros que la Biblia protestante. Creo que son 14 libros más. Ahora, tengo ahí un estudio sobre los apócrifos, pero como les dije, no lo incluí ahí. Algunas de las cosas que podemos decir así rápido, apócrifos quiere decir ocultos, o también se les llama deuterocanónicos, o canónicos de segundo orden, para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Entonces, miren aquí, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, el catolicismo y los protestantes apócrifos también. Estos son parte de los libros que están aparte del canon y que algunos los incluyen, ¿verdad? Primera de Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Baruch. Que muchos de estos libros son históricos, no quiere decir que no tengan valor.
pero no por eso, ¿y qué decíamos? No porque sea antiguo, no porque sea religioso, no porque esté escrito en hebreo y arameo, quiere decir que ya lo vas a poner en el canon. Bueno, estos son, digamos, esos libros. No están en el canon, pero la Iglesia Católica los pone. Aquí está una separación de categorías. Bueno, está argumentos a favor, pero también argumentos vemos en contra, el por qué no deben de estar ahí. Como les dije, esto es algo que no incluí, pero una de las cosas podemos ver del por qué no están ahí es aplicada igual al por qué sí están ahí los 66, por ejemplo, o los 39 en el caso del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que es una de las cosas del por qué, o la palabra importante, era determina o reconoce? Reconocer, ¿verdad? Reconocer que es inspirado por Dios, reconocer que eso es lo que Dios quiere como parte del canon. Entonces, en el caso de los apócrifos, nunca hubo un consenso. O sea, había regiones en las que decían, estos libros son, y había otros que incluían unos y otros no. Como que reconocían unos y otros no, y estos sí, y otros, aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Estos son el Códice Vaticano, que son los más antiguos que tenemos como manuscritos. En ortodoxos acá están. Y si se fijan, ninguno tiene consenso. O sea, unos incluyen estos, otros incluyen Baruch, pero acá no. Estos incluyen Macabeos, pero estos no. No hay un consenso de cuáles son sí y cuáles no. No hay un reconocimiento del cuerpo de Cristo, podemos decirlo así. Y esta es una de las grandes pruebas, ¿no? También, que reconocía, que escuchaba el pueblo de Dios, las ovejas del Señor, escuchaban su voz. Pero aquí parece que esa voz no está muy segura, ¿verdad? Porque unos dicen, sí, escucho tu, no, pero esto no hay consenso. Esa es una de las cosas. Hay más, pero como dije, no las incluí aquí. Otra de los detalles, históricamente hablando, importantes, es que es interesante que la Iglesia Católica incluyó estos libros como una reacción a la Reforma. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Cuando Martín Lutero pega las 95 tesis y sucede todo división, este cisma de la iglesia, ¿no? La Iglesia Católica responde con la contrarreforma, y una de las respuestas de la Iglesia Católica fue incluir estos libros en la Biblia Católica Romana. No estaban antes, no estaba como oficiales, ¿verdad? Antes eran solamente 39, oficialmente eran 39 libros en la Iglesia Católica Romana. Bueno, que no era romana, antes sí, pero antes de Lutero, cuando viene la Reforma, ¿qué hacen? Vamos a incluirlos oficialmente y ahora ya están ahí. ¿Por qué? Porque Lutero les dijo, todas estas doctrinas que están enseñando no están en la Biblia, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a buscar y encontraron algunas de esas en esos libros. Obviamente, ¿cuál es uno de los factores importantes para no incluirlo en el canon? Que no se contradiga. Y algunos de estos libros se contradicen con los canónicos. Enseñan cosas que no enseña acá la Biblia, ¿no? Pero dijeron, no vamos a incluirlos porque acá se enseña esto. Y entonces los pusieron. Entonces fue una reacción a la Reforma. Entonces históricamente antes de la Reforma no estaban. Después de la Reforma, qué interesante, que ahora sí están. Sí, les convino. Vamos a, sí, pero tú dices esto, pues ahorita vas a ver, ahí te van los apócrifos. Porque también omiten versículos en el Nuevo. En el Nuevo, bueno. Porque yo me pasó con un compañero de trabajo de que le dije unos versículos del Nuevo Testamento y me dice al siguiente día,
Sí, probablemente, no sé exactamente de eso, pero probablemente sí, nos omitieron. Fue bien clarito, le dije, mire, busque estos O quizá, versículos en su Biblia. Le di unos en el Antiguo y unos en el Nuevo. Y de lo del Nuevo Testamento dijo que no estaba. sí, como dije en las primeras clases, la autoridad viene de la iglesia y no del texto bíblico, en el caso del católico romano. Entonces, si el magisterio dice, quiten esto, pongan esto, pues así es. Porque no es la autoridad máxima, es la palabra, sino el magisterio. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si no, ya terminamos. De nada, gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí. También los hermanos de Zoom. Yo sé que varios han tenido dificultad de poder venir, ¿verdad? Sé que se complica. Hoy también se me complicó a mí, ¿verdad? Pero gracias a Dios pude estar aquí. Creo que si era un poco más importante que estuviera. Y digo, porque si no la daba de la clase, de la casa o ahí del trabajo, no, sería muy difícil. Pero gracias a Dios que nos da el tiempo y lo estamos grabando. Gracias a Dios que tenemos esta tecnología, el hermano que nos está ayudando bastante. Entonces, los que no pudieron verla, pues estamos subiendo los videos. Así que ustedes pueden compartirlos, aprovechen. Hagan las tareas, ¿verdad? No les he dicho mucho, pero les recuerdo, lean. Esta clase no hay mucha lectura. Entonces, no les puse mucha lectura, porque sí hay, pero no se las di. Y una de las razones porque no encontraba el libro que les iba a dar. Es que todavía están en las cajas. Pero bueno, pero con lo que les di está bien, es suficiente. Así que ánimo, lean eso, hagan la tarea de memorización, son poquitos versículos, hay un caso de estudio, háganlo también, ya se los di, aprovechen, ¿no? Compartan la palabra, hablen de esto con otras personas, es de la manera que vamos a aprender y vamos a poder llevarlo a la práctica, ¿no? Oramos entonces. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por poder completar esta sesión. Señor, gracias por todos los medios que tú provees. Te pedimos que más hermanos y hermanas puedan escuchar este material que se ha preparado, Señor. Tu hermano también, Carlos Astorga, que tú le usaste también, Señor, para preparar todo esto, y otros hermanos también que lo hicieron, y ahora podemos nosotros aprender más. Señor, vemos cómo tú has tenido un cuidado perfecto de tu palabra. Sabemos que tenemos esa palabra divina en nuestras manos, esos 66 libros que tú nos diste como una carta de amor, Señor, para poder conocerte, para poder tener comunión contigo, para poder ser quienes debemos de ser, que tú nos has llamado, que tú nos has dado esa identidad. Y esa identidad solamente la encontramos en ti y en tu palabra. Y nos has dado esa palabra y la has preservado. Y Señor, te pedimos que seamos obedientes al escudriñarla, a recordarla y poder ver quiénes somos en ti, Señor. Este mundo nos quiere confundir, pero Señor, tú ya nos has salvado, nos has hecho tuyos y encontramos en tu palabra todas estas verdades y promesas. Ayúdanos, Señor, una vez más a recordarlas, a leerlas, a estudiarlas, y por eso podemos después compartirlas, porque vamos a hablar de lo que ya somos en ti, Señor. Te damos gracias una vez más. Bendice, Señor, nuestras vidas y nuestras familias y el lugar en donde estemos, Señor. Que tu palabra esté en nosotros, donde quiera que vayamos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.